Cristian, ¿cómo has estado? Omar Jaén te saluda, muchas gracias por estar con nosotros. Cristian, arrancamos un poco tarde tu entrevista debido a que teníamos que revisar todo lo que pasó en un día. O sea, lo que acabamos de presenciar ocurrió solo ayer. Machala, Manta, Jaramijó, Guayaquil, Salinas. El otro día la ministra del Interior informó de 6,000 y pico de muertes, dando a entender que hubo un 16.5% de reducción de muertes en comparación al año pasado, pero el tema es que no van desglosando las cifras por meses, porque si vemos eso, noviembre ha sido largo el mes más violento que hemos tenido y ha ido creciendo mes a mes. Cristian, ¿qué evaluación tenemos en temas de seguridad al cerrar este año? ¿Tenemos azul? ¿Perdemos el año? ¿Qué calificación tenemos? Omar, María José, un gusto saludarles y igual a su audiencia un cordial saludo. La evaluación es ciertamente a medias lo que había mencionado la ministra Palencia. Efectivamente ha existido una reducción en la tasa de homicidios de alrededor del 17%, pero lo importante que hay que decir es que a partir de la declaratoria de conflicto armado interno realizada en enero del presente año, las cifras inicialmente con ese golpe de efecto, con la participación activa de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, con una participación mucho más fuerte, inicialmente bajaron, inclusive llegándose un 20% en la disminución de homicidios a partir del mes de febrero. Pero desde febrero ha ido perdiendo paulatinamente este golpe de efecto inicial que se inició en los primeros meses del año. Y estamos llegando precisamente a un noviembre y a un diciembre que, sumado al tema energético, tiene una incidencia directa en que las muertes violencias están creciendo. De hecho, en agosto ya habíamos tenido el mes más violento en comparación al agosto del año 2023. Actualmente vamos a cerrar con una tasa de aproximadamente 39 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, lo que constituye al año 2024 en el segundo más violento de la historia nacional y nos convierte en el país a nivel regional en el más violento. Entonces, en ese sentido, hay que evaluar digamos, las cifras en su real dimensión, pero también hay otras cifras muy preocupantes. Porque si bien ha existido una disminución, por ejemplo, en delitos menores, entre comillas, tales como robos a personas, robos a domicilios, robos a automotores y motos, ha existido un crecimiento exponencial de otras modalidades delictivas mucho más críticas, como son las extorsiones y los secuestros. En ese sentido, la situación y lo que acabamos de ver en las noticias anteriores, precisamente muestra este incremento delictual que lamentablemente llevan a una situación calamitosa de seguridad en el presente año. Pero Cristian, entonces ahí, a ver, te la voy a poner desde el punto de vista ciudadano, más no como un especialista en temas de seguridad. Uno pensaría, caramba, a ver, ya en estos momentos estamos viendo una participación más activa de los militares, pero aún así las cifras no nos están acompañando. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no estamos teniendo los resultados? A ver, porque el gobierno va a abrir el champán y encender los fuegos artificiales al fin de año cuando compare las cifras de asesinatos con la del año pasado. Va a haber una reducción casi como de mil casos menos. Y aproximadamente. Aproximadamente. Pero, por ejemplo, en el caso de secuestros y extorsiones es el doble. Y el secuestro ni siquiera se diga. O sea, no sé si el doble, pero sí se ha disparado en más de un 60%. Estaba revisando el otro día una cifra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando si ya tenemos a los militares en las calles? A ver, la participación de Fuerzas Armadas ha sido constante a través de, generalmente, digamos, en los últimos años. Las Fuerzas Armadas, desde el ámbito de su competencia, han estado trabajando muy activamente en combate al crimen organizado. Lo que se hizo a través de la declaratoria de conflicto armado interno tiene una especie de espectacularidad y un golpe de efecto, un golpe mediático que precisamente generó esta disminución, pero paulatinamente esa participación va perdiendo porque incluso la criminalidad ya va teniendo y asociando que existe dentro del control la participación de las Fuerzas Armadas. Si es que no existe una visión integral,
una planificación estratégica, lo cual nos lleva al análisis del supuesto plan Fénix. Y hago el énfasis en la palabra supuesto porque la planificación como tal de ese plan no existe dentro de los conocimientos de los diferentes estamentos, al menos superiores, dentro de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La planificación no solamente tiene que darse con la intervención de las Fuerzas Armadas, tiene que haber un trabajo integral que busque otras aristas, como precisamente se estaba mencionando, la educación. Hemos llegado al punto de que se están suspendiendo las clases por elementos delictivos. ¿Qué se está haciendo al respecto en temas de educación? Ahí no puede intervenir abiertamente las Fuerzas Armadas porque es otro apéndice, es otra perspectiva. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, por el tema de los secuestros? Hay una mirada incluso desde el carácter legal, que las Fuerzas Armadas no tienen pues competencia para eventualmente ingresar a un domicilio donde posiblemente está una persona secuestrada. Entonces, esta falta de mirada integral, esta falta de multicausalidad en el tema de seguridad, precisamente hace que el desgaste de las Fuerzas Armadas se vea visibilizado en que ya las cifras no van teniendo el efecto inicial que lo tuvimos en enero y febrero del presente año. O sea, utilizando términos cotidianos, le tomaron el pulso. Las bandas le tomaron el pulso a la situación del país. Así es, el crimen organizado tenemos que tener en claro que el crimen organizado es mucho más dinámico que las dinámicas que puede tener el Estado. El crimen organizado, por ejemplo, para adquirir armamento, el crimen organizado lo hace con un clic, le da una orden a determinado líder criminal y tiene en su poder armamento, granadas, explosivos, municiones que los puede utilizar de una manera abierta contra, en este caso, contra el Estado y los agentes de seguridad. El Estado se maneja en otros tiempos. El Estado, para lograr adquirir chalecos, cascos o armamento, tiene que seguir un proceso burocrático muy largo y está sometido, en este caso, a elementos de carácter legal que le impiden entrar con toda la contundencia a combatir al crimen organizado. Y en ese sentido, los tiempos son diferentes. Mientras el crimen organizado está en un Ferrari, el Estado lamentablemente a veces está en bicicleta y no están en la misma dimensión para tener esa efectividad. Y en ese sentido el crimen organizado ya ha tenido, digamos, le ha tomado el pulso a las dinámicas de la participación de las Fuerzas Armadas y lamentablemente ya existen elementos de penetración al interior de las Fuerzas Armadas, de elementos militares. Vemos como, por ejemplo, elementos de la Armada lamentablemente han sido ya cooptados por el crimen organizado, no de ahora, ya hace mucho tiempo, y esto lamentablemente está expuesto cuando se utiliza a las Fuerzas Armadas directamente por el crimen organizado. Estamos exhaustos. ¿Qué esperar y qué hacer de manera urgente, indistintamente? Bueno, yo sé que, caramba, la campaña electoral también va a influir en estos temas, lamentablemente. No debería ser, lo político no debería infectar lo técnico, pero ¿qué hay que hacer urgente como para que esta tendencia a la alza ya por lo menos se estabilice? Porque, insisto, si uno ve la parte de homicidios, desde abril hay una curva hacia arriba que no se ha detenido. Y al parecer no se va a detener. ¿Qué se necesita urgente, indistintamente de la parte política, para poder frenar esto? Me parece que la planificación y la real comunicación de esto a todos los elementos, a todos los actores que están involucrados en el tema seguridad, que son múltiples actores, me parece que ese es un elemento fundamental. Pero otro elemento neurálgico es realmente qué se está haciendo, cuál es el eje en materia legal. El presidente de la República no ha sometido, por ejemplo, a temas de legalidad sobre los procedimientos que están represados ya en los juzgados, porque ahí se caen muchos trabajos que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Detienen a delincuentes, detienen a extorsionadores, a secuestradores, y lamentablemente por elementos ciertamente de proceso, leguleyadas, se caen y salen nuevamente a delinquir.
Entonces, me parece que una reforma real al sistema de justicia debe implementarse de la mano de una planificación, de la mano de la agilización de los procedimientos en la adquisición de armamentos, en la adquisición de municiones para las Fuerzas Armadas y una adaptación, en este caso, de las fuerzas de seguridad para que se puedan combatir de una manera mucho más frontal a los grupos delictivos que lamentablemente, como usted bien lo menciona, Omar, han tomado el pulso al Estado y están avanzando de una manera lamentable. Aquí me parece oportuno hacer esta reflexión respecto a la instalación de una cárcel que en los días anteriores estaba desarrollando en la población de Archidona, y hemos llegado a escuchar a, por ejemplo, alcaldes de Muisne, de Salinas y de otra población, que la cárcel va a dinamizar la economía, en este caso, la economía. Ya hemos llegado al punto de pensar que una cárcel es un polo de desarrollo. Estamos tan internalizados en el tema del crimen organizado que pensamos que una cárcel es un elemento de desarrollo, lo cual está totalmente desvirtuado. Las cárceles, lamentablemente, en la dinámica ecuatoriana, son polos de desarrollo del crimen organizado, son escuelas de perfección para los delitos. Muchos delitos se realizan con criminales que están recluidos al interior de las prisiones. Ahora, Cristian, y dos últimos interrogantes y vinculadas tú también con respecto al tema ya que mencionas lo de las cárceles. Se ha hablado mucho sobre el rol del SNAI, ¿no, verdad? Que a veces parece una isla independiente, un estado independiente, ¿no? Parece Montecarlo, el Vaticano, que es un estado dentro de un estado. ¿Crees que ya le llegó la hora al SNAI y hay que volver a un ministerio como en su momento que regulaba el tema de las cárceles? ¿O hay que reformar el SNAI sin necesidad de llegar a un ministerio para el tema de las cárceles? Punto uno. Y punto dos, que también está en discusión este tema del retorno de las bases extranjeras al país para el tema de seguridad. Quisiera tu opinión con respecto a estos dos puntos. Respecto al primero, la institucionalidad es un elemento neurálgico al momento de combatir de manera integral al crimen organizado. Absolutamente. Cuando se bajó el SNAI a una simple secretaría, no se lo tomó en la real dimensión que las cárceles merecen. En este sentido, en esta lógica de disminuir la capacidad del Estado, de disminuir esa capacidad rectora, el tamaño del Estado, con esas políticas, lamentablemente, hoy tenemos los resultados. Dentro del SNAI existe una corrupción terrible al momento de no solamente dejar pasar los diferentes dispositivos electrónicos que son utilizados para el cometimiento de delitos, sino también la cooptación de los guías penitenciarios y de altas autoridades. El caso Metástasis precisamente es muestra de ello. Y aquí una especie de analogía o una reflexión. La paradoja, cuando una persona está, es diagnosticada, en este caso, con un metástasis, lo que viene después de la metástasis es precisamente la muerte. Y lamentablemente, al mencionar o al tildar, en este caso, a uno de los casos insignes como metástasis, estamos próximos a la muerte del Estado ecuatoriano o a la cooptación total del crimen organizado en los estamentos estatales. Esa es una inquietud. La segunda reflexión respecto a las bases militares. Con data, se ha demostrado que la presencia de las bases militares, en este caso de la base estadounidense en Manta entre el año 99 y el año 2009, no provocó ninguna contención del crimen organizado. El crimen organizado se desarrolló en esa década, se desarrolló y perfeccionó sus modalidades delictivas, llegando al punto de que anualmente, durante la década de la estancia de la base de Manta, se decomisaron alrededor de 26,6 toneladas anuales. El Ecuador, en el mes de febrero, en el mes de enero, con una intervención de Fuerzas Armadas, con una sola operación, logró en este caso decomisar la misma cantidad. En una sola operación se decomisó lo mismo que lo hacía la base de Manta anualmente. Y otro elemento, la base de Manta jamás entregó información al Ecuador directamente. La triangulación de la información se hacía con Colombia porque tenía la base militar, tenía propósitos estratégicos
para los Estados Unidos en su política internacional, pero también para combatir el Plan Colombia. Y en el tema de homicidios, el Ecuador, con la presencia de la base de Manta, en el año 2005 llegó a tener 5,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo cual hoy nos parecería una cifra positiva por la crítica situación que estamos viviendo en el 2024. Pero ese año, el 2005, se constituyó en el año con la tasa más alta de criminalidad y en este caso de homicidios para ese entonces. Entonces, con presencia de base de Manta, la incautación de droga era muy baja y la tasa de homicidios fue en el 2005 llegó a ser la más alta. Esto no quiere decir bajo ningún concepto que el Estado ecuatoriano no tiene que cooperar con actores estratégicos dentro de la dinámica del crimen organizado transnacional. Los Estados Unidos son un actor fundamental en el intercambio de información, en la cooperación de inteligencia, en el en elementos de intercambio de infraestructura para hacer frente al crimen organizado, ejercicio de maniobras conjuntas, absolutamente. Pero existen otros actores también. México, por ejemplo. ¿Cómo llegamos a tener una discrepancia diplomática con un país que es neurálgico en el combate al crimen organizado? Los grandes cárteles precisamente se encuentran en México. Con Colombia, con Perú, no solamente es la instalación de una base militar, que ciertamente pone en riesgo elementos de soberanía que están denunciados en su momento, fueron denunciados en el año 99, pero ningún país va a solucionar lo que le compete estrictamente al Estado ecuatoriano. Por más elementos de cooperación, es una competencia estricta e irrenunciable el elemento de seguridad. Son dos elementos junto a la justicia que el Estado no puede subsidiar a otro Estado. Ningún otro Estado va a venir en este caso a solucionar los problemas de seguridad que tiene lamentablemente el Ecuador. Perfecto. Cristian Ordóñez, analista de inteligencia estratégica. Muchísimas gracias por tu tiempo, Cristian. Gracias por estar aquí en Un Café con JJ. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Tengan un excelente día. Bueno.